de la mañana, 57 minutos. Estamos transitando esta primera hora de programa. Hay mucho, hablamos de transporte, llevamos información de lo que pasa en el sistema de transporte de la provincia de Salta. Tuvimos música en vivo, como a mí me encanta, con el gran Javi Montalto. Y ahora, después del gran Javi Montalto, nos vamos a conocer nuestra realidad, a entender lo que nos pasa día a día con el gran Horacio Robel, el gran economista argentino, que está en Buenos Aires, está prestado allá, está prestado porque va a volver a Tucumán pronto. Hola Horacio, buen viernes. Gris acá, pero bueno, viernes al fin. Querida Ana, ojalá estuviera en Tucumán. Viste, 9 de julio. Podrías venir vos, viste que Massa se vaya al tema del gasoducto. Vos podrías venir. Ojalá pudiera, te juro que más quisiera ir a comer un locro un 9 de julio en mi querida provincia. Y va a ser frío y todo. Pero bueno, a ver, se impone la realidad. Te voy a hablar de este tema porque lo que estaba leyendo, todo lo relacionado con el gasoducto Néstor Kirchner, que se va a inaugurar este domingo, la Secretaría de Energía decía que esto es un momento muy histórico para el país porque ella dice en esta nota que esto va a permitir generar divisas para hacerle frente a este temita que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Cómo está la cuestión ahora si hablamos del FMI? Bueno, con respecto a la Secretaría de Energía, tiene razón. Bien. Digamos, el gasoducto Néstor Kirchner es importantísimo. Bien. Fíjate que van a inaugurar el tramo hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Sí, 500 kilómetros de la capital, creo, ¿no? Por claro, ahí. pero lo que pasa es que le da red de gas a todo el interior de la provincia y también abastece al sur del Gran Buenos Aires. O sea que estamos hablando de un aporte importante. Recordá que en invierno nosotros somos importadores de gas, importamos de Bolivia. Claro. Y el gas que se le paga a Bolivia, una que por un lado tenés que juntar los dólares que no tenemos y los perdés. Sí. El gas que nos vende a Bolivia en cifras redondas está en torno a los $9 el millón de BTU, que es la media. Y el costo de extracción del gasoducto Vaca Muerta y hacer todo este traslado hasta acá es de $5. 5 de moneda, pero casi la mitad. Entonces, por un lado hay un ahorro de divisas que no utilizás porque no importás. Hola. Es mucho menor y lo producís. Bien. Lo producís acá. Bien. ¿Se me escucha bien? Ahora Decime sí. si se me escucha bien. Ahora perfecto. Ahora sí. Se había tildado un poquito, pero ahora estamos, sí. Hablando, bueno, que es verdad, o sea, es real lo que dice la Secretaria de Energía de la importancia de este gasoducto que se va a inaugurar. Por el tema de la divisa. También es cierto que hacerlo, o sea, cumplir este tramo, significó un fuerte ajuste fiscal. Hubo reducción de transferencias a las provincias de la nación, le transfirió menos platas a las provincias, hubo menos subsidio por combustible, casualmente le levantaron a mucha gente, ya no tienen subsidio para gas o para electricidad. Claro. Hubo también un menor pago en general de las jubilaciones y pensiones. No la mínima, porque la mínima recibe un bono, o hasta 2 veces la mínima reciben un bono en la ANSES, en la Administración Nacional de Seguridad Social, reciben un bono y con eso compensa. Pero el resto de las jubilaciones crece mucho menos que la inflación, o sea que el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados se deteriora. También de los empleados públicos. No de las Fuerzas Armadas de Seguridad que tienen un régimen especial, pero el resto de los empleados públicos también perciben menos que la inflación. Su acrecentamiento de los saberes es menor que la inflación. Todo esto es cierto, pero... ¿A largo plazo o no? Bueno, hasta ahora se viene cumpliendo en el corto plazo y uno lamentablemente supone que esta historia va a seguir. Pero lo hecho concreto hasta ahora, en estos primeros, nosotros tenemos el resultado en base caja del gasto fiscal, lo que se llama resultado fiscal. Hasta junio esto le ha permitido hacer la obra que van a inaugurar el 9 de julio del gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta hasta Saliqueló. Bueno, hecho es muy importante. Segundo, el Fondo Monetario Internacional lo observó. ¿Por qué? Porque para hacer la obra del gasoducto no hubo plata para pagarle a ellos. Claro. ¿Cuánto llevó el tema esto de la construcción y demás, de ponerlo a punto para ser inaugurado? Mira, el total de la inversión se calcula en $2.300 millones. El total de la inversión hasta... Yo no sé si ya han hecho toda esa parte de la inversión hasta Saliqueló, porque si bien inauguran, siempre hay que hacer el mantenimiento, las terminaciones. O sea, esto va a llevar su tiempo. Pero lo que informa la Secretaría de Energía es que le llevó traer el gasoducto
de vaca muerta hasta Salíqueló, Salíqueló. 2.300, el equivalente en pesos, el equivalente a 2.300 millones de dólares. Recordemos que una parte en dólares porque Techín, que es el encargado de hacer los caños sin costura para trasladar el gas, Techín, lo importa de Brasil. ¿Te acordás que ellos, en vez de hacerlo en lo que era la planta de Somisa, y que ahora se llama Tenaris, ellos tienen su propia planta acá en la Argentina, prefirieron comprar dólares al Banco Central y pagarle, ellos son a Brasil, una fábrica que se llama Usimina, donde ellos son socios. O sea, un negocio de Techín. Nuestra principal causa del déficit comercial con Brasil es porque Techín importa láminas de acero para hacer los caños sin costura, para trasladar el gas. Después esto se instalan acá, pero claro, esos caños que se hacen acá, que lo hacía Somisa, lo importa de Brasil de Usimina, donde Techín tiene el 50%. Un negocio redondito de la empresa, sin embargo lo terminamos pagando nosotros. Pero aún con todos esos bemoles, la obra se hizo. Ahora bien, con el fondo tenemos un problema. Recordad que nosotros le pagamos en el mes de junio, el 30 de junio, el último día de junio, le pagamos al Fondo Monetario Internacional exactamente 2.700 millones de dólares. Y recordad que de esos 2.700 millones de dólares, 1.700 millones de dólares fueron con los derechos especiales de giro, con los DEG. Lo último que nos quedaba, raspando la olla, y otros 1.000 millones de dólares, que en realidad fueron en yuanes, se le pidió un crédito a China. Nosotros tenemos un descubierto, se llama swap, un descubierto en cuenta corriente con China, se le pidió a China 7.250 millones de yuanes, está 7,25 el yuan con respecto al dólar, que es equivalente a 1.001 millones de dólares, y con esos 1.001 millones de dólares se le terminó de pagar la cuota que se le debía al Fondo Monetario Internacional en junio, raspando la olla. ¿Qué pasa? Que en julio, ahora en este mes de julio, hay vencimiento, por un lado, con el mismo Fondo Monetario Internacional, de 1.294 millones de dólares de intereses. Y tremendo, con los bonistas, o sea, el canje que había hecho Martín Guzmán, que lo hizo con fecha 31 de agosto del 2020, hay que pagar intereses por 1.022 millones de dólares. En total, 2.316 millones de dólares. Y la Argentina no los tiene. No tiene un solo dólar porque estamos diciendo que la última raspada a la olla lo hizo para pagarle. ¿Y qué hacemos ahora, Horacio? Bueno, el fondo viene amagando con que nos va a dar un crédito y realmente no nos está dando nada. Entonces, ¿qué hizo ayer? Lo que hizo muy inteligentemente el ministro Massa, reconozco inteligentemente, Sergio Tomás. Sergio Tomás Massa hizo una teleconferencia con el ministro de Economía de Egipto, que se llama Mohamed Mayat. Se reúne en teleconferencia con él. La Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, pero el segundo es Egipto. Y los dos están en la misma situación, no pueden pagar porque no tienen un dólar más. Y el Fondo Monetario Internacional no te financia no te refinancia los pagos. Entonces los dos, que son los dos mayores deudores, dijeron, mirá, si nosotros no pagamos, vos recordá que la Argentina está pagando una tasa del 9,39% anual en dólares al Fondo Monetario Internacional. Todo el gasto del staff del Fondo Monetario Internacional, el gasto del mantenimiento de los edificios, los viajes que hacen ellos por el mundo, los mejores hoteles, los mejores restaurantes, lo pagamos vos, yo y todos los que nos están escuchando. Claro que sí. O sea, lo paga la Argentina. Entonces, lo que hizo Sergio Tomás Massa al reunirse en teleconferencia, no físicamente, en teleconferencia, con el ministro de Economía de Egipto, es, bueno, si ellos no nos refinancian, nosotros no vamos a pagar, y allá ellos. La Argentina, ¿por qué se puede dar este lujo? Guatemala con Guatepeor, digamos. Bueno, pero ¿por qué se puede dar este lujo? Recordá que cuando viajó Massa a China, se entrevistó con Dilma Rousseff, que es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y nos prometieron darnos 5.000 millones de dólares en agosto. Por lo tanto, si no paga en julio, en agosto, con 5.000 millones de dólares, que es un crédito, no es un préstamo, o sea, pagamos pidiendo plata prestada, pero es mucho menor la tasa que nos cobran los BRIC que lo que nos cobra el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué brete tenemos, Horacio? No salimos de este problema porque todavía no tenemos el chupeade, como decía, el casamiento de lo de vaca muerta va a permitir ahorrar importaciones. Y después nosotros ya estamos saliendo de la sequía. Ya terminó la corriente. Ahora comenzamos con una nueva. Ya terminó la niña que era la sequía y ahora comenzamos con el niño que es lluvia. Y con lluvia vamos a tener altos rendimientos en soja, en sorgo, en girasol, en maíz, en trigo. Y vamos a tener un superávit comercial. Seguramente este año que tuvimos la sequía hasta el año pasado, y al principio de este año, pero este año 2023 seguramente vamos a terminar con un superávit comercial de 12.000 o 15.000 millones de dólares. Más allá de la sequía, porque justamente Massa... Esta plata recién
Con esta plata recién ahí vas a empezar a poder pagar parte de la deuda. Con el Fondo Monetario Internacional, Y con el China, resto, que le con el pediste el resto. adelanto de los 1.000 millones de dólares, y con los BRIC, que le vas a pedir estos 5.000 millones de dólares. O sea, con deuda, pero con una visión de que en el año 2023 y sobre todo en el año Sí. 2024 vas a tener el superávit comercial suficiente como para poder pagar todas estas deudas que estamos contrayendo. Tremendo. Y Horacio, ¿cómo te imaginas la economía después de las PASO? A ver, las PASO ahora en agosto. ¿Puede haber algún sacudón si repunta algún candidato en particular? Mira, cualquiera sea el candidato, la presión del Fondo Monetario Internacional es que la Argentina devalúe. La Argentina es el país más barato de toda la región, por eso vienen de Sí, Paraguay, de sí, Bolivia, de sí. Chile, de Uruguay, de Brasil, a comprar a Argentina, vienen a comprar combustible, alimentos, ropa. ¿Por qué? Porque somos mucho más baratos. Nosotros somos el país más barato de la región y no Sí. tenemos menos productividad que el resto de los países, al contrario, somos mucho más productivos. Yo soy nieto boliviano, pero nosotros tenemos más, la Argentina tiene mayor productividad que Bolivia en promedio. Además, Habrá estaba, algunos nichos, claro, algunos sectores. O sea, nosotros tenemos que tener un tipo de cambio más alto que el de Bolivia, una moneda más fuerte. Sin embargo, tenemos una moneda más débil que Bolivia, que son hermanos. Yo soy nieto de boliviano, o sea, son pueblos hermanos, pero no podemos tener una moneda más débil que ellos. Esto encima el fondo quiere que devaluemos un 30% más. ¿Por qué? Para que de esa manera nos salga 30% más caro pagar la deuda de ellos. Recordad que qué cuando vos tenés deuda tremendo. en dólares, si vos cobras en pesos, si el dólar vale un 30% más, se te encarece un 30% más la deuda. Y además, a ellos les resulta 30% más barato comprar todo acá. Entonces, ellos, para beneficiarse, ellos nos están perjudicando de sobremanera. La Argentina no puede evaluar nuevamente. Ya la devaluación le había hecho Más Macri de lo cuando que pasó. estamos, peor Claro, de de lo que... 20 a recordar que esa devaluación, como me decís vos siempre, vos a mí, esa devaluación te refleja los precios casi inmediatamente. Esa devaluación, ¿por qué? Porque las empresas fijan los precios internacionalmente. La Argentina es el país más barato de la región, pero si volvemos a devaluar, va a estar más barato todavía para los de Tremendo. afuera, pero nosotros Exacto, se devalúa todo menos los salarios, exacto. ajustan los precios. Si se evalúa, nosotros vamos a terminar una inflación de este año de 140% anual. Si se evalúa el 30%, ¿te acordás que yo te decía que, Sí, mirá, la inflación de este año va a superar, ya anualizada a mayo, supera el 114,2% a mayo. A junio, dicen que junio se morigeró, pero va a superar los 120%. Si seguimos así, vamos a tener una inflación anualizada. Junio contra ciento- junio va a ser 120%, pero julio contra julio va a estar 140%. tremendo. Este es el drama. Nosotros estamos sufriendo una fuerte inflación porque hay una permanente depreciación de nuestra moneda, hay una permanente devaluación de nuestra moneda, y eso Y hace presión que del para Fondo nosotros Monetario Internacional, por supuesto. presionado por el Fondo Monetario Internacional para beneficio de ellos, porque ellos quieren comprar un 30% más barato todo acá y que a nosotros nos salga 30% más caro pagarle la deuda. Hablaba esto en un comienzo, mi querido Horacio, este 9 de julio, la fecha más importante para los argentinos, este nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Al parecer, autoridades nacionales no van a venir a participar de los festejos. Lo que tenemos, por lo menos en lo que dicen medios nacionales, por ejemplo, Massa y Cristina, estarán ahí en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y acá nadie ha confirmado nada todavía. ¿Qué opinión te merece esto? Que más allá de venir a festejar la independencia, en la cuna de la independencia aquí en Tucumán, prefieran mostrar esta foto de unidad de cara a las PASO. Y es lamentable, porque como bien dijiste vos, lo que nos constituye a nosotros, la fecha más importante histórica de nosotros es proclamar la independencia. Lo pedían los próceres de la época. San Martín exigía que nos declaremos independientes del Reino de España y fue el diputado Pedro Medrano el que le agregó de toda potencia extranjera. Bueno, es lamentable. ¿Y por qué no lo hacen? Recordad que el Fondo Monetario Internacional no es un país, pero es una potencia extranjera y tiene injerencia en toda la política económica nuestra. O sea que el Fondo Monetario Internacional, hacer este acto y no ir al Día de la Independencia es, por un lado, hacer un olvido de esa proclama de la independencia que dice de toda potencia extranjera. Y el Fondo Monetario Internacional es una potencia extranjera y este gobierno permanentemente ha sido condicionado por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Horacio, te agradezco mucho este contacto, que nos pintes un poco el panorama.
sobre todo las explicaciones de lo que se viene, lo leemos, bueno, estamos leyendo desde aquí, desde la distancia, lo que va a pasar el domingo con la inauguración y la importancia que puede tener para nuestro país, no solo si hablamos de gas, sino también de divisas que tanto nos falta a corto o mediano plazo. Te agradezco mucho este nuevo contacto que siempre tenés con nosotros. Ana, la verdad, el agradecido soy yo de verte y de tener Gracias. contacto con mi querida provincia. Gracias, un fuerte abrazo, gran fin de Horacio. Gracias. Y Muchas feliz Día de la gracias. Patria por el domingo. Feliz Día de la Paz. Gracias, gracias. El gran Horacio Rovelli, economista tucumano, él vive en Buenos Aires, es profe de la UBA, charlando con nosotros aquí en la mañana de la Tucumana. Tenemos saluditos, los vamos a dar después de la pausa. Tenemos gente que se comunica, gente que nos manda fotitos, que nos está mirando a través de YouTube, a través de las páginas, a través de la tele de 26.2 de TDA, de la televisión abierta, digital, perdón. Y también a través de la 95.9. Claro, estamos juntos. Ya han pasado 13 minutos de las 10 de la mañana y tenemos